de la historia de cada partido. Y ya no hace falta antecedentes. Aquí el compañero apuntaba a hospitales y colegios, ¿no? La creación de hospitales y colegios. A mí me gustaría recordar la privatización de la sanidad pública, la privatización de la escuela pública, que por parte del Partido Popular se ha llevado a cabo. Pues como parte de la gestión del Hospital del Vinalopó en Elche, por ejemplo. Esa es una gestión privada. Y eso es privatizar la sanidad. No, pero los ciudadanos, los ciudadanos pagan por, los ciudadanos pagamos usar ese impuestos. hospital. Los ciudadanos pagamos por ese y otros. Sea público o sea concertado. Vamos a ver, pero da igual. Creo que el ciudadano que va a atenderse al hospital de Elche paga lo mismo que el que va al hospital de San Juan o al General. No paga nada. El servicio para el ciudadano es gratuito. La sanidad en la Comunidad Valenciana es universal y gratuita. Pero es decir, que el modelo de gestión de la sanidad sea de uno o de otro, pero el ciudadano no le repercute en nada. Sí le repercute. No le repercute. Cuando una empresa ¿qué le repercute? Cuando una empresa quiere sacar beneficios de un servicio que debería ser público, no tenía que tener beneficios, eso va en coste al servicio que tiene el ciudadano. ¿Pero por qué tiene más coste? No tiene un coste, me refiero a un coste en el servicio, que el servicio es más precario. Pues la gente quiere ir al hospital de Elche. Pues mira, acabo de tener una experiencia en el Vinalopó que ha sido bastante ejemplo, nefasta, ¿eh? Claro, y en todos los sitios. Y mucha gente que gracias al hospital de Vinalopó está muy contenta. Tú tienes los indicadores. ¿Qué problema podría haber en que el hospital de Vinalopó fuese como es? Y que además fuese de gestión pública y que esos beneficios cayeran dentro de la sociedad y dentro del Estado público. Pero es que la sanidad no da beneficios. Entonces, ¿por qué la lo quiere una sanidad empresa? es un servicio público. ¿Y por qué lo quiere una empresa? No, porque se gestiona de una determinada manera y, oye, y al final la sociedad requiere determinados tipos de modelos según las circunstancias que tienen. Y si funciona con un nivel de indicadores positivos. Estamos alrededor del 9 sobre 10 en las encuestas de satisfacción. ¿Eso no es capaz de hacerlo el Partido Popular en el gobierno? ¿No es capaz de sacar ese beneficio que retribuye otra vez en las arcas públicas? Pero es que no existe beneficio en servicio público. Que